Trini y el equipo, así que por favor, hasta los 10 años pueden ir a su reunión. No olviden, por favor, los papás agradezcan al Ministerio de Niños. Yo les agradezco mucho porque no se encargan solamente de entretener a nuestros hijos, se encargan de poder encaminarlos en el Evangelio, predicar, de que haya algo que sea como para ellos, se puede decir, en el sentido de que es algo que requiere más interacción, no es como una prédica acá, pero que hay un mensaje, y eso es lo importante, ¿no? Hoy día vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 20, vamos a leer desde el 13 hasta terminar ese capítulo. Si bien la porción es larga, el mensaje es muy concreto, así que yo creo que hoy día vamos a recibir un festín, como dicen algunos. Ya. Hechos 20, capítulo 13. En un momento lo leemos. Según la Real Academia Española, cuando se habla de un testimonio, el testimonio es la declaración de la última voluntad de alguien, disponiendo sus bienes y asuntos que a él le atañen para que cuando él no esté, se realice. O sea, uno hace un testimonio para que cuando no pueda decidir o no tenga la capacidad de hacerlo, alguien lo haga por él. Es interesante ver cómo ahora vamos a leer un texto donde Pablo, el apóstol, se va a despedir de una iglesia muy querida para ellos. En realidad no solamente de una iglesia, de toda una localidad donde él ya no va a ser parte. Y este texto en realidad, ahora que lo vamos a leer, lleva muchas emociones de por medio, porque Pablo no estuvo ahí solamente como esos viajes misioneros cortos, él estuvo con ellos. Entonces, leamos la palabra del Señor, oremos y que sea Dios hablando. Hechos 20, capítulo 13. Hechos capítulo 20, versículo 13. Entonces nosotros, adelantándonos a tomar la nave, salimos a Asón, con el propósito de recoger ahí a Pablo, pues así lo había decidido y deseado él ir por tierra hasta Asón. Cuando nos encontró en Asón, lo recibimos a bordo y nos dirigimos a Mitelene. Saliendo de allí, al día siguiente, llegamos frente a Quío, y al otro día atracamos en Samos, habiendo hecho escala en Trogilio. Al día siguiente llegamos a Mileto, porque Pablo había decidido dejar a un lado a Efeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar en Jerusalén el día de Pentecostés, si era posible. Desde Mileto mandó mensaje a Efeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo. Desde el primer día que estuve en Asia, he servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben, cómo no, rehuí a declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes estuve predicando el reino, volverá a ver mi rostro.
Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no me rehuí a declararles todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos, hablando cosas perversas, para arrastrar a los discípulos tras ellos. Por tanto, estén alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora les encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Ni plata ni oro ni la ropa de nadie he codiciado. Ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. En todo les mostré que así trabajando debe ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y lloró con todos ellos. Y comenzaron todos a llorar desconsoladamente. Y abrazando a Pablo lo besaban. Estaban afligidos especialmente por la palabra que habían dicho de que ya no volverían a ver su rostro. Y lo acompañaron hasta el barco. Gracias Dios por este día, gracias Dios por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas a través de ella. Te pido que hoy día podamos aprender, podamos aplicar y podamos saber qué es lo que tú nos quieres decir el día de hoy. Gracias Dios. Amén. Bueno, acabo de leer lo que vendría a ser, entre comillas, el testimonio de Pablo para los hermanos de Efeso. Él ya no iba a ver su rostro, él ya no iba a estar con ellos, él ya no iba a estar como estuvo antes y tenía carga por ellos. Y estas son las últimas palabras que él da. Y quiero que recordemos esta frase, que es el centro de lo que él quiso transmitir a estas personas. Cuidémonos de nosotros y de los que están a nuestro cargo. Cuidémonos de nosotros y lo que están a nuestro cargo. Si pudiéramos resumir todo lo que Pablo quería decir ahí, él les dijo: cuídense personalmente, pero también cuiden a las personas que están a su cargo. Y para esto vamos a ver 3 puntos esta mañana. Del versículo 13 al 27, un gran testimonio. Del 28 al 35, un gran encargo. Y del 36 al 38, una triste despedida. Entonces es importante contextualizar esto. La semana pasada estábamos estudiando un texto donde Pablo no se cansaba de predicar. Si aún recuerdan, y el pastor Jorge hizo todavía trató de mostrar todo lo que estaba sucediendo. Había una persona ahí que Pablo había predicado tan largo y tanto tiempo que se durmió. Se durmió al punto que se cayó y se murió. Y ahí hubo después un milagro que Dios lo resucitó a ese hombre. Pero es una pequeña muestra de lo que Pablo quería hacer. Estaba en sus últimos días por ahí, acabando ese tercer viaje de misionero en el cual nosotros lo hemos denominado viaje misionero. Él estaba predicando el evangelio en distintas iglesias. Y es ahí donde comienza este texto. O sea, literalmente él comienza y dice acá, en el verso 20, en el verso 13 del 20, dice que él comenzó a decir, bueno, que Lucas y las otras personas vayan por delante, porque él quería seguir hablando con las personas. Entonces él va por tierra y era por esa carga que tenía con esas personas. O sea, a mí me impresiona la carga y el amor que Pablo tiene por la gente. O
sea, a Pablo le importaba la gente, a Pablo le importaba no solamente él cómo quedaba, no solamente le importaba él tener una buena doctrina, a él le importaba en sobremanera que las personas que iban a estar ahí y que se iban a quedar tengan un buen fundamento. Entonces, ahí vemos eso y justamente es importante mencionar, como habíamos visto en Hechos 19, versículo 10, que dice: esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Es importante entender que Pablo tenía mucha pasión por esas personas. Quería que el evangelio esté presente. O sea, él había predicado a toda esquina, si se puede decir. O sea, él estuvo ahí 3 años. Aquí habla de 2 años, un poco más adelante va a mostrar cómo estuvo casi 3 años. Y lo que nos muestra es que él quería que todos escuchen el evangelio. Y ahora nos encontramos en un texto donde él comienza a recorrer las diferentes localidades, pero tiene un testimonio muy grande. O sea, las iglesias van pasando en los puertos, simplemente nos está mostrando cómo va recorriendo, pero literalmente Pablo esquiva Éfeso. Éfeso era un lugar donde Pablo había pasado mucho tiempo y él sabía que si estaba ahí mucho tiempo iba a demorar porque había mucha gente querida. Entonces, utilizando el mar en un mapa, se ve cómo él esquiva eso y llega a una localidad un poco más abajo, pero hace llamar a los ancianos de Éfeso. Hace llamar a esos ancianos porque él necesitaba darles un mensaje. Todo esto nos lleva a mostrar cuál era el gran mensaje que él tenía. Y ahí desde los versos 18 hasta el 35 vamos a ver lo que es un discurso de Pablo. Es interesante ver cómo la narrativa cambia. Hasta el versículo 18 vemos a Lucas hablando. Pero en el versículo 18 dice: cuando vinieron a él, les dijo. Entonces comienza Lucas a narrar las mismas palabras del apóstol Pablo. Y es ahí donde entra el mensaje. Lo anterior era una especie de introducción de todo lo que sucedió para él hablar con estas personas. Y vemos en el versículo 18, dice: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas, con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben que no tengo que bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a los judíos griegos del arrepentimiento para Dios por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él simplemente quería tener y poner en claro: es por fe en Jesucristo. Jesucristo es quien sostiene la iglesia. Las personas tienen que tener en claro esto. Los judíos estaban en contra de este mensaje y hemos visto a lo largo de todo el libro de los Hechos cómo constantemente están atacando a este mensaje. Pero Pablo es firme y permanece fiel. Nosotros también tenemos que ser fieles a la palabra del Señor. No tenemos que ser fieles a tradiciones, no tenemos que ser fieles a lo que se nos ha dicho porque se nos dijo, sino a lo que la palabra de Dios dice. Hay una ventaja que nosotros como papás muchas veces sacamos, ¿no? Cuando nuestros hijos no quieren hacer algo que les decimos y les encargamos, muchas veces agarran y nos dicen: ¿y por qué? Porque soy tu padre. Listo, se acabó la conversación. Porque soy tu madre y se acabó la conversación. Y no les damos ese derecho a réplica. Bueno, yo lo que quiero decirles es: está bien, los niños están bajo autoridad y tienen que obedecer a sus papás. Eso es totalmente cierto. Pero cuando hablamos de lo que nosotros predicamos, tiene que estar fundamentado en lo que la palabra dice. Nosotros no podemos decir, yo no les puedo decir hoy día:
ustedes tienen que hacer esto porque yo lo digo. Ese día váyanse, porque yo no tengo un mensaje real. Pero si nosotros les mostramos que la palabra está sugiriendo algo, en realidad no sugiriendo, nos está encomendando algo y algo claro, entonces no estamos hablando de nuestra propia autoridad. Es la palabra, es la autoridad de Dios, del creador del cielo y de la tierra, que tiene un mensaje para transmitirnos hoy lo que nosotros predicamos. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Él está mostrando cómo hay un mensaje que viene de Dios y que él no tardó, que no cuestionó en poder predicarlo. Él no predicaba sus palabras, él predicaba el mensaje del Señor. Y lo predicó en frente de situaciones muy complicadas. Verso 22 dice: ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí misma, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Él está mostrando, él está diciendo: yo no estoy yendo allá porque quiero. Yo tengo claro de que Dios, por medio de su Espíritu, me ha mostrado que tengo que ir allá. No sabemos detalles, cómo es que él tuvo esa convicción, cómo él sabía eso. Lo que sí sabemos es que inclusive en el lugar donde iban, a él le decían: te espera cadenas, te espera cárcel, te espera dificultades, te esperan problemas. Uno se pone a pensar: a ver, Pablo, un ratito escucha. Esto ya le pasó al Señor Jesús hace unos cuantos años. Él estaba predicando en varios lugares, pero cuando hay esta famosa entrada triunfal, donde entró a Jerusalén, después vino su muerte. Ahí en Jerusalén no quieren saber de Jesús, no quieren. ¿Por qué estás yendo? Y aquí básicamente Pablo nos da la respuesta. Dice: ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén. La convicción de que él tenía que ir a Jerusalén no venía simplemente por un capricho de él. Venía porque el Señor lo estaba mandando. Y ante eso, él mismo sabe que le esperan cadenas. Él mismo sabe que está yendo a estar preso. Y él mismo sabe que tiene que ir. Hermanos, circunstancias difíciles todos vamos a tener. La palabra del Señor, si la leemos con atención, en ningún lugar nos ha dicho que nosotros no vamos a sufrir dificultades. Y yo con seguridad puedo mostrarles eso bíblicamente, cómo la palabra de Dios nos advierte que vamos a experimentar dificultades. Lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a eso es que Él va a estar con nosotros. No dice que no vayan a ver, dice que Él va a estar con nosotros. Entonces la convicción no viene y no se pierde cuando experimentamos dificultades, sino cuando el Señor está con nosotros. La semana pasada el pastor Plinio estaba compartiendo con nosotros y él nos contaba, y contó un poco acá, pero también yo pude conversar un poco aparte con él. Y él decía que durante esos 3 años muy difíciles en Venezuela, literalmente hasta el jaboncillo era oro, porque no había. O sea que cuando a él lo invitaban a participar de una conferencia fuera del país, después se sorprendían cómo traía un montón de jaboncillos, un montón de cosas así que uno agarra y dice: bueno, pero esto es básico, esto deberíamos tener todos. Y entre medio él inclusive tuvo algunas invitaciones a salir del país, un país que estaba en una crisis muy complicada. Pero él tenía la convicción de que Dios lo había llamado ahí para establecer esa iglesia y ayudar a esos hermanos. Y no se fue. Hasta el día de hoy él continúa allá. Y yo les pongo un ejemplo así porque es una persona que predicó la semana pasada aquí, que estaba acá y que es real de que nosotros podemos hacer lo mismo que Pablo nos está mostrando.
que por medio del Evangelio y por convicciones de lo que Dios pone en nuestro corazón, estamos dispuestos a predicar el Evangelio, aún así esto nos depare sufrimiento. Cuando tú hablas del Evangelio, muchas veces te van a ver como loco. Otras veces van a ver como que ustedes son los cristianos, son así, 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 ya tienen todo su discurso elaborado. La verdad de todo es que simplemente podemos seguir en el ministerio o predicando donde cada uno estamos, porque esto viene de Dios, porque Él es el quien nos da la fuerza, porque en Él podemos descansar. Y así continúa Pablo, una vez que les dice ese encargo, dice en el verso 25: y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. El verso 25 al 27 nos muestra de que Pablo sabía que no los iba a volver a ver a ellos. Esto era una despedida, era triste. O sea, yo me imagino entrar, por ejemplo, aquí estamos aproximadamente 3 años, yo diciéndoles: hermanos, ya no van a volver a verme, yo no los voy a volver a ver a ustedes. A mí me daría mucha pena. Yo sé que la próxima semana, si Dios así lo permite, los voy a volver a ver. Pero si fuera esa despedida, yo me pongo a pensar cuál va a ser el último encargo. Y eso es lo que estamos viendo aquí a Pablo. Primero le está mostrando el testimonio de cómo él fue responsable con cada uno de ellos. Después está mostrando cómo no los va a ver, pero que él fue fiel en predicar. En la Reina Valera dice todo el consejo de Dios. Y creo que eso es importante. No predicamos lo que nos conviene. No predicamos lo que es lindo para los oídos. No queremos llenar aquí de masas dándoles promesas que van a ser falsas. Queremos llenar esta congregación simplemente de personas que están convencidos que el Evangelio del Señor es el que salva y que Dios es el único que puede darnos vida eterna. Y si algo vamos a predicar, tiene que ir en esa dirección, y si no, tiene que callarse, porque eso es lo que Dios nos ha dado. John MacArthur dice: no suavices el Evangelio, si la verdad ofende, deja que ofenda. La gente ha estado toda su vida ofendiendo a Dios. Cuando yo leí eso por primera vez, me llamó mucho la atención, y cuando estaba preparando este sermón me recordaba. Porque muchas veces queremos matizar el Evangelio. Eres pecador, pero eres bueno. Eres pecador, pero el Señor te ama. O sea, hay muchas cosas que podemos decir. Sí, es verdad, el Señor ha amado al mundo y ha enviado a su Hijo. Pero lo que tenemos que predicar es el Evangelio de Jesucristo, porque esas personas que no tienen a Dios, en realidad, como dice John MacArthur, están ofendiendo constantemente a Dios y tienen que escuchar el Evangelio para que sus corazones sean cambiados. Para que, si estaban yendo en una dirección, cambien hacia otra. Y eso tiene que estar claro en nosotros. Entonces ahí podemos ver el verso 27, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios, todo el consejo de Dios. Cuando hablemos del Evangelio, no maticemos la verdad. La verdad del Evangelio es el medio por el cual, al ser escuchado, las personas son salvadas. Nosotros encontramos salvación el día en el que el Evangelio del Señor Jesucristo entró a nuestra mente, entendimos ese mensaje, nos dimos cuenta de nuestra condición pecadora, nos arrepentimos y pusimos nuestra fe en Jesucristo. Ese es el procedimiento. Por eso no podemos matizar el Evangelio. Yo me acuerdo hace varios años, escuché una ilustración. Era un video que hablaba sobre evangelismo. Y básicamente lo que decía es, el Señor estaba mostrando cómo se le explicaba a una persona que estaba en un avión. Y se le decía, podíamos darle 2 mensajes. Ese avión
iba a caerse. Entonces había dos formas de decirle. Había que decirle, tienes que ponerte este paracaídas, porque si en algún momento se cae el avión, ya vas a tener cómo salir del avión y vas a sobrevivir. Y la otra era decirle, si no te pones este paracaídas, entonces el momento en el que el avión se caiga, no vas a tener cómo sobrevivir. Y el mensaje es muy importante, porque para el primer grupo, para la primera persona, se pone el paracaídas, pero nunca, los aviones no se caen. O sea, ¿cuántas veces suben y bajan? Dicen en realidad que hay más riesgo de subirse a un automóvil que a un avión. O sea, si vemos los riesgos y según estudios internacionales, es más riesgoso subirse a un auto que subirse a un avión. Los aviones no se caen. Entonces esa persona se pone su paracaídas, se sienta, pero se siente incómodo, ¿no? O sea, ¿por qué va a estar con eso? O sea, y no tiene una visión clara de por qué está haciendo lo que hace, entonces lo desecha. Por otra parte, si nosotros ponemos en claro el evangelio y les decimos, usando la misma metáfora del avión, este avión se va a caer. Si no te pones este paracaídas, te vas a morir. Ya no le va a importar estar incómodo. Ya no le va a importar estar ahí con eso y no poder ni siquiera moverse mucho. Va a mantener con eso porque no sabe qué momento eso va a suceder. Cuando hablamos del mensaje del evangelio, tenemos que poner urgencia en las personas de que tienen que ponerse a cuentas con el Señor. Porque cualquier momento esta tierra o la vida de esa persona se va a terminar, y si no tenemos el evangelio de Jesucristo, nuestro destino es malo. Y ese es el mensaje que Pablo no dejó de predicar. Acuérdense, yo escuché esto alguna vez, dice, vive cada momento como si fuera el último momento de tu vida. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Debemos pensar que cualquier momento puede ser nuestro último momento de tu vida. Pero yo le añadiría a esa frase, vive cada momento como si fuera tu último momento de tu vida y el último momento de quien está a tu lado. Si esa persona que está a tu lado no conoce al Señor, necesita escuchar el evangelio y necesita escucharlo hoy. Hasta este punto hemos visto cómo el cuidado fue una gran prioridad de Pablo. Ahora vamos a ver cómo debe seguir siendo algo de suma importancia este cuidado. Recuérdense de la frase que les decía, cuidemos de otros. Cuidémonos nosotros, y de los que están a nuestro cargo. Cuidémonos nosotros y de los que están a nuestro cargo. Y aquí entra el segundo punto, un gran encargo. Verso 28 al 35. Dice la palabra de Dios en el verso 28. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. ¿Qué encargo más fuerte? Cuando nosotros predicamos el evangelio, cuando nosotros compartimos con alguien el evangelio, estamos compartiendo el mensaje de salvación que le costó la vida a Jesucristo. Yo sé que muchos ahorita me pueden decir, bueno, esto estaba relacionado específicamente para ancianos, para pastores de las iglesias de Efeso. La verdad es que Pablo estaba hablando a ese grupo, pero indirectamente nosotros somos afectados por este mensaje también. Los que somos papás, cuidamos de nuestros hijos. Los que estamos casados, cuidamos de nuestro cónyuge. Los que tenemos algún familiar que necesita escuchar el evangelio, cuidamos de él. En nuestro trabajo, cuidamos de él. Es constante la forma y la manera en la que debemos predicar el evangelio y el evangelio de verdad. Y cuando leemos un versículo tan poderoso, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos. O sea, el Señor los ha puesto donde están. Y ese es mi llamado para ustedes igual. En el lugar de trabajo en el que estén, en el lugar de estudios donde estén, en la familia, a la familia que ustedes pertenezcan,
Dios los ha puesto ahí con un propósito. Nosotros no somos puestos simplemente por nosotros mismos. El Señor nos pone en lugares específicos con esta misma finalidad. Y ahí entra, ¿no? La cual Él compró con su propia sangre. No es yo salvo a las personas. Cada vez que yo escucho a alguien que me dice, yo he convertido 50 personas, yo quiero decirle, pero tú no conviertes nada. Ni siquiera tenías tú la inteligencia para convertirte a ti mismo. Es el evangelio de Jesucristo que nosotros lo predicamos. Es importante, sí lo predicamos, pero quien cambia es el Señor. Él cambia. Entonces, y Él ha comprado. Si alguien puede gloriarse del evangelio de Jesucristo, es Dios, es Él. Porque Él lo compró con su propia sangre. Jesucristo compró mi vida y la tuya por precio de sangre. Y verso 29, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. Y el verso 30, también de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. O sea, en este último encargo, Pablo sabe que lamentablemente en esa iglesia se van a levantar personas que no predican el evangelio, sino que predican algo diferente. Yo quiero decirles, eso puede suceder acá también. Nosotros no queremos enseñarles el evangelio diciéndoles que nosotros tenemos toda la verdad, somos los únicos que agarramos esto. La idea de esta iglesia es poder ayudarles a que ustedes puedan discernir, porque el Señor les ha dado discernimiento a cada uno de ustedes. Yo me recuerdo muy bien, uno de los momentos más oscuros de la iglesia católica fue cuando los sermones o las misas se llevaban en otro idioma y las personas ni siquiera podían entender lo que se estaba hablando. Simplemente asistían y participaban de una comunión como básicamente se les decía que hagan. Evidentemente eso no es en la actualidad, pero tenemos una época muy oscura en la historia de la iglesia, después de los 1000 años después de Cristo, donde eso sucedía. Hermanos, hoy en día tenemos, si no es una o dos versiones de Biblia en nuestra casa. Podemos bajar una aplicación y tenerla en el celular. Tenemos acceso a la misma palabra de Dios. Leámosla. Leámosla. Y si alguien no tiene una Biblia, por favor, acérquese, le vamos a regalar una. Porque es importante entender de que el mensaje de salvación viene de la palabra de Dios, no del pastor, no del predicador, no del evangelista. Viene de la misma Biblia. Y si no, no es mensaje. Son palabras. Entonces ahí encontramos en el verso 30, dice, también de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Es interesante prestar atención a esto, porque claro ejemplo de esto se ve en 1 Timoteo 1, 19 al 20. No pueden tomar nota, no necesitan buscarlo ahora. Pero ahí se habla de Himeneo y Alejandro, personas que eran de esta localidad de Efeso. Timoteo fue escrito 10 años después de lo que Pablo está hablando acá. Y esas personas estaban en contra del evangelio. Eran personas que probablemente, no podemos saber con seguridad, pero o estaban ahí escuchando a Pablo o se habían levantado en ese lugar. Entonces la advertencia va para ustedes igual, queridos hermanos, va para nosotros todos. Puede suceder que escuchemos en esta misma iglesia, y Dios no permita, personas que prediquen un evangelio diferente. Ese día ustedes tienen que confrontarlos. Si yo les estoy predicando algún evangelio que va en contra de la palabra de Dios, vengan con la palabra de Dios y háblenme. Porque esa autoridad viene de Dios y nos muestra cuál es el mensaje real, que no está puesto en personas humanas normales, está puesto en Dios
y a través de sus palabras. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de esa labor y muy conscientes de que tenemos obligación nosotros de buscar al Señor en nuestra casa también. Eso es lo que Pablo está queriendo mostrarles. Está diciendo, disciernan, escuchen. Hoy día todo el mundo predica. No solamente escuchan prédicas ustedes en la iglesia. Hay personas que hablan y dan mensajes humanistas. Hay personas que hablan y dan mensajes erróneos. Todos nos están predicando. Tenemos que analizar lo que se nos predica y tenemos que ser conscientes de que eso va a formar nuestra forma de pensar y va a lograr hacer que seamos quienes somos. Entonces debemos buscar que quien va a aclarar y mostrar el mensaje de Dios tiene que estar conforme a la palabra de Dios. Esa tiene que ser una tarea diaria en nosotros. Verso 34 dice, por tanto, estén alertas, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Les está diciendo, cuando vengan esas personas o cuando se levanten de entre ustedes esas personas, recuerden el mensaje que les estoy predicando el día de hoy. Y el mensaje es igual hoy. Cuando escuchen un evangelio diferente que hable de algo que no viene de Jesucristo y que no está en la palabra de Dios, ustedes no tienen por qué recibirlo. Y ahí entra el versículo 32, que dice, ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Ni plata, ni el oro, ni la ropa de nadie he codiciado. Básicamente lo que Pablo les está diciendo, yo no he venido a ganar dinero en medio de ustedes. Yo he venido a predicar el evangelio. Yo he venido a hablar las palabras de Dios y por eso hoy día las encomiendo. El evangelio de Jesucristo, como dice acá, es el único que nos da una herencia eterna. Y eso es lo que Pablo predicó. El evangelio que daba la herencia eterna. Interesantemente él habla y dice, ni plata, verso 34, ustedes saben que estas manos me sirvieron para mis propias necesidades y las de los que estaban conmigo. Él trabajó. Nosotros podemos ver a lo largo de Hechos, han habido lugares específicos donde Pablo le tocó trabajar. Otras veces recibía unas ofrendas para poder seguir haciéndolo a tiempo completo, pero otros momentos él estaba haciendo carpas. Ha debido ser muy bueno haciendo carpas, porque si era tan bueno haciendo carpas como lo que era predicando el evangelio, yo hubiera querido tener una de esas carpas, ¿no? Entonces, él no estaba sujeto a las personas de que él quería servir, quería poner las bases del evangelio, quería que eso quede en medio. Entonces, básicamente, desde el 32 hasta el 35 hay 3 encargos que Pablo les está dando. El primero, les encomendaba la palabra de la gracia. El segundo, que no se dejen por la codicia o ganancias humanas. Y el tercero, que trabajen y sean generosos. Ese puede ser y ese debería ser el mensaje para todo pastor, pero no solo pastor, también para nosotros. Encomendarnos la palabra de la gracia. Esa es la que da salvación. Dejar que la codicia humana no entre a nuestro corazón, porque esa nos va a llevar a destruirnos. Y trabajar y ser generosos. Cuando Dios prospera a alguien, muchas veces podemos ser generosos. Y la palabra de Dios está siendo clara en ese sentido. 35, en todo les mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor que les dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces,
Aquí Pablo está cerrando su discurso. En este discurso él ha mostrado primero el servicio que ha tenido con ellos. Él ha mostrado cómo él está yendo a Jerusalén porque Dios lo está llevando. Él ha mostrado que en medio de la iglesia, en su ausencia, iban a venir personas que iban a predicar un evangelio diferente. Y él les está diciendo, es responsabilidad de ustedes el leer la palabra de Dios y encontrar el mensaje de salvación. Queridos hermanos, como iglesia tenemos la tarea de guiarlos y vamos a predicar el evangelio lo más apegado posible a la palabra de Dios para que tengamos herramientas y podamos ir y llegar lo más cercano a lo que Dios ha dado y ha revelado a través de su palabra. Pero hermanos, es responsabilidad de ustedes el estudiar la palabra del Señor y estar muy conscientes de que escuchamos constantemente cosas que no vienen de Dios, ya sea aquí o afuera o en cualquier otro lugar. Entonces debemos estar atentos a la palabra de Dios. Pablo había caminado 3 años con esas personas y sabía que de esas personas iban a salir personas que iban a predicar algo diferente. El Señor nos guarde y el Señor nos logre que tengamos tal aprecio a su palabra que la que nos alimente sea ella y que la que prediquemos acá en nuestra iglesia sea la misma palabra. Amén. Ese es el objetivo. Si tenemos una iglesia, ese es el objetivo. Hasta este punto hemos visto cómo Pablo tiene un mensaje contundente sobre cuidar la doctrina propia y de la que nos sigue. Ahora vamos a ver esta triste despedida. Nuevamente, la frase que hemos estado repitiendo: cuidémonos nosotros y de los que están a nuestro cargo. Cuidémonos nosotros mismos y de los que están a nuestro cargo. Punto número 3, una triste despedida. Aquí llega la conclusión del discurso de Pablo. Y nuevamente Lucas entra a narrar y dice en el verso 36, cuando Pablo terminó de hablar, se arrodilló y lloró con todos ellos. Comenzaron todos a llorar desconsoladamente y abrazando a Pablo, lo besaban. Y estaban afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro. A las personas que nosotros les hablamos el evangelio, debemos predicarles con tal pasión y con tal apego a la palabra de Dios que el día que no estemos, ellos continúen en el Señor. Nuestra meta como iglesia es levantar hombres y mujeres fuertes y firmes en el evangelio, de que si algún día los pastores por alguna razón nos vamos o morimos o pasa algo con nosotros, la iglesia continúe. Y la forma de que eso sucede es a través de la predicación de la palabra de Dios. Y no solamente es acá, ustedes con sus hijos. Nosotros enseñamos y criamos a nuestros hijos, no principalmente para que nos obedezcan solamente a nosotros, porque sabemos que va a llegar el día que mis hijos, mis hijas en este caso, no me van a obedecer más. Podrán escuchar un consejo de su padre, pero ellas ya van a ser independientes. Yo tengo eso claro. Pero yo tengo la labor de que en estos años que estoy con ellas, tengo la labor de enseñarles el evangelio de Jesucristo para que cuando ellas ya no tengan que obedecerme a mí, sigan obedeciendo a Dios. Esa es la forma en la que nosotros criamos. O con las personas con las que estamos en nuestro trabajo o en nuestros estudios. Que logremos predicar el evangelio de tal forma que cuando nosotros no estemos ahí, ese evangelio siga hablándoles a sus corazones. Ese es el mensaje que debemos predicar. Esa es la conclusión. Estas personas no se pusieron tristes porque simplemente no iban a venir lobos rapaces, o no se asustaron porque de entre ellos tal vez alguno de ellos o varios
se iban a dar la vuelta e iban a predicar un evangelio diferente. Ellos se asustaron y se pusieron tristes porque no iban a estar con Pablo. Y se entiende eso. Pero a Pablo, más que la despedida, lo que le importaba es poner las bases del evangelio, para que el día que no estaba él, el evangelio siga siendo predicado. Hermanos, vivamos esas vidas, que donde estamos predicando el evangelio, el día que ya no estemos, el evangelio continúe siendo predicado. Amén. Y ahí podemos llorar y ponernos tristes en ese evento tan complicado donde todos están encima de Pablo llorando, no entendiendo por qué el Espíritu Santo lo está llevando ahí a Jerusalén, a que lo aten y a que probablemente tenga situaciones muy complejas, sin comprender eso, pero comprendiendo de qué mensaje deben seguir predicando. Nuevamente, cuidemos de nosotros y de los que están a nuestro cargo. Cuidemos de nosotros y de los que están a nuestro cargo. Tenemos una gran responsabilidad. El evangelio se nos ha dado claramente. Tenemos una responsabilidad de predicarlo, primero para nosotros y después para los que nos escuchan. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu evangelio. Gracias por esas buenas noticias de salvación por medio de Jesucristo que nos dan vida. Gracias por cada uno de mis hermanos que está acá y de los que no pudieron venir y tal vez van a escuchar el mensaje a través de la cámara, a través de las redes sociales. Te pido, Dios, que podamos ser fieles a tu palabra. Que no nos traguemos cualquier filosofía barata, sino que nos afiancemos en tu palabra y en el mensaje que tú has dado. Y que podamos tener eso primero para nosotros, pero después para las personas que nos rodean. Por favor, Dios, que ese sea el mensaje que prediquemos. Primero estar bien nosotros, que esa es nuestra prioridad delante tuya, pero después que las personas que nos rodean estén en ti. Gracias, Señor. Amén. Amén. Voy a pedir a los músicos que pasen, nos guíen en una canción para cerrar y que el Señor realmente sea guardando su palabra y guiándonos.